Que Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más, continuamos dándole la honra y la gloria a nuestro Señor. Amén. Iremos a la lectura de la bendita palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55, del versículo 6 al 11. Amén. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Padre Celestial, Gracias. te damos las gracias, Señor, Gracias, Espíritu. por tu bendita palabra, fiel y verdadera. Sí, Señor. Fiel, Señor, desde los tiempos, Señor, de la creación. El verbo hecho carne, Jesucristo. Oh, Padre Celestial, esa palabra, Señor, que con el poder de ella se hicieron los cielos y la tierra. Y todo lo que existe en ella, Padre Celestial. Oh, Dios, en esta hora pedimos que esta palabra, Señor, llene mi vida, Sí, Señor. llene mi corazón, Sí, Espíritu. llene mi alma, llene mi mente, Señor. Y sobre todo, Señor, cada día, Señor, me pueda comprometer, Padre Celestial, a vivir para ti, Señor. A darte ese espacio al cual, Señor, te pertenece a ti, Señor. Nada somos, Señor, si no es por tu gracia y tu amor, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido, nos has guardado, Señor. Y nos sigues hablando a través de ella, Señor, con el propósito, Señor, que podamos cada día, Señor, fortalecernos en tu palabra, andando en el entendimiento y sobre todo en la obediencia, Señor. Abre mi corazón, abre mi mente, Señor, renuévanos de manera, Señor, que pueda ser hallado agradable delante de ti, Señor. Justificado no por mis obras, sino por la gracia derramada en la cruz del Calvario. Ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Señor, en el cual tenemos redención, salvación y vida eterna. Gracias, mi Dios amado. Te damos las gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema es un llamado a la búsqueda de Dios. El libro de Isaías, el primer libro conocido como los profetas mayores, conocido también como el profeta evangélico, o el quinto evangelio, porque habla mucho del nacimiento de Jesús, de su venida y su redención. Hermanos, el ser humano, desde que Dios lo creó y después de que ellos decidieron no hacer la voluntad de Dios, aquella primer pareja, el hombre, mis hermanos, ha tenido altas y bajas. Y no es nuevo, los tiempos han cambiado, pero la naturaleza humana, mis hermanos, es fácil alejarnos de Dios. ¿Por qué necesitamos todos los días de Dios, mis hermanos? Porque mi relación con Dios y la suya no es carnal, sino que es espiritual. Como este cuerpo necesita un alimento líquido, comida, para vivir espiritualmente necesitamos vivir, tener una relación entre buenos amigos necesita buena comunicación. Una relación entre dos empresarios necesita buena comunicación y estar de mutuo acuerdo. En el matrimonio se espera de igual manera. Y en todo sentido, mis hermanos, hasta unos expertos hablan. Para que los hijos vayan bien con los padres tiene que haber buena comunicación, ¿no? De ambos lados. Pues cuánto usted y yo necesitamos tener una buena comunicación con nuestro Creador.
Pero nosotros fuimos niños y cuando ya nos sentimos grandes, que ya los pantalones los usábamos largos, en el caso de los hombres, ya queríamos nosotros como que el mundo estaba en nuestras manos, aunque no lo expresábamos. Es más, los niños aquí de 7 años, dígale, este niño dice, yo no soy un niño, soy un big boy. Aquí uno escucha que los muchachos dicen, ese es mi cuarto, respeta mi espacio. Quieren ser independientes, mis hermanos. Pero Dios creó al hombre y a la mujer para depender de Dios. Y humanamente a todos nos cuesta depender de alguien. Cuando tenemos que esperar a alguien, dice, ay, si hubiera sabido, mejor me hubiera ido por mi lado. Yo necesito moverme por mi lado. No quiero depender de nadie porque yo quiero hacer mis cosas a mi manera. Y en cierto sentido las vemos normales, mis hermanos, pero espiritualmente es anormal. Dios es nuestro. No solo porque a veces nosotros como el niño quiero ser hijo de papá y de mamá solo cuando me conviene, cuando me beneficia. Porque nos gustan los beneficios, pero no nos gustan las órdenes. Mis hermanos, para en un trabajo, para recibir un pago hay que trabajar y hay que obedecer. Y la mayoría de veces usted y yo vamos a hacer cosas que no nos gustan hacer. ¿Pero por qué las hacemos? Porque alguien nos paga. Pues sabe, mis hermanos, Cristo humanamente no fue fácil para Él cuando fue a la cruz. Aún cuando estaba en Getsemaní orando, decía, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero Él quiso agradar al Padre en todo momento. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos agradar al Señor. Pero a veces que sucede que cuando Dios le dio eso tan hermoso al hombre, pero a la vez tan delicado, que se llama libertad, o se le conoce como libre albedrío, de tomar decisiones. Y las decisiones que usted y yo tomamos aún ahora en día, mis hermanos, cuando son las correctas, los beneficios van a ser correctos. Pero déjeme decirle que en lo correcto van a haber desafíos, van a haber situaciones, pero al final es lo correcto y va a venir la bendición. Pero lo que se hace fácil, mis hermanos, las cosas fáciles, mis hermanos, fácil se van también. No se me olvida, una vez llegué a Newport Delhi y había un como asiático atendiendo ahí. Y yo fui a comprar algo y cargaba las manos sucias. Y yo le dije, disculpa que ando sucia en la mano. Y él me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Mano sucia, dinero limpio, me dijo. Dinero limpio, mano sucia, me dijo. Entonces, ¿qué vamos, mis hermanos? De que las cosas bien hechas nos van a costar sacrificios. Pero volviendo al tema de la palabra del Señor, mis hermanos, ¿por qué Dios está llamando a que le busquemos? Israel, el pueblo de Dios, se había alejado de Dios. Es como el hecho que yo diga, bueno, pertenecer a cierta familia me da cierto derecho, pero donde hay derecho hay responsabilidades también. Cuando uno pertenece a una empresa, mis hermanos, tiene ciertos beneficios, pero tiene muchas responsabilidades. Le dan un librito que se llama Los Acuerdos ahí, ¿no? Y uno va rápido donde están los beneficios, ¿verdad? Porque entonces, como alguien dice, queremos comenzar si es posible por las vacaciones, ¿verdad? Pero no, hay que cumplir muchas responsabilidades y cada año lo van evaluando a uno si es el empleado del año o del mes, ¿verdad? Entonces, pero vemos que todo quiere un sacrificio y ver una recompensa. El pueblo de Israel, cuando se constituyó pueblo, que no existía, Dios llama a un hombre llamado Abraham y que a través de él iba a ser una gran nación, mis hermanos. Y les dicen de Deuteronomio, los escogí a ustedes no porque eran un gran pueblo, una gran nación, al contrario, los escogí porque eran pequeños, insignificantes, para hacerlos una gran nación, para que sean modelos de las demás naciones y no para que sean lo que ellos son. Ellos ya son así, son naciones y son perdidas, pero yo quiero que ustedes sean la mejor nación, hijos de Dios, con la voluntad de Dios, con la bendición de Dios, pero con la responsabilidad de los hijos de Dios. Pero ¿qué sucede? Que ahora en día toda la gente, usted le pregunta a todo el mundo es hijo de Dios. Pero la palabra es que somos creación de Dios. Antes de la caída, de la desobediencia de Adán, mis hermanos, sí, no solo éramos creación de Dios, sino que éramos hijos de Dios porque estábamos bajo la obediencia. Entonces la palabra hijo de Dios es muy grande y extensa, mis hermanos. Tenemos que ir bajo la obediencia. Pues el pueblo de Israel en esta etapa se había alejado. Y ahí habían salido de Egipto, ya habían pasado todo el desierto, habían llegado a las tierras prometidas, habían hecho sus casas, habían establecido sus tiendas, sus granjas y todo eso, y vivían vidas cómodas, mis hermanos. Y a veces, mis hermanos, esta nación viene siendo a veces para muchos la que le llamamos la tierra prometida, pero a veces viene siendo la esclavitud de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para todo, pero a veces no tenemos ni tiempo ni para nosotros mismos.
ni para el hijo que amamos tanto, para la esposa que tanto queremos o amamos, pero a veces, hermanos, ni para esa persona que está tan cercana no tenemos tiempo, cuanto más tiempo para Dios también. Entonces Dios está reclamando en este momento, dice el verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que Él está cercano, como cuando el padre le dice al hijo, o el hijo al padre, ahora que hay tiempo búscame porque a veces cuando perdemos ese ser querido, ya no está con nosotros, nos lamentamos y viene el hubiera. Si yo hubiera hecho lo otro, las cosas hubieran cambiado, mis hermanos. Y Dios está llamando al mundo entero, pero sobre todo a sus hijos. Si hay que rescatar esta nación, ¿por dónde va a comenzar usted y yo? A rescatar a los nuestros. A rescatar a mis hijos, a rescatar a mi madre, a rescatar a mis hermanos, porque vienen tiempos difíciles. Entonces Dios quería rescatar a ese Israel que se había dedicado a construir viñas, a reconstruir todo eso. Recuerden tiempos de Jesús cuando dice que ponía el ejemplo de un hombre que hizo una fiesta, hizo una boda y mandó a invitar a muchos. Y unos dijeron, hemos comprado una hacienda grande, la vamos a conocer y no hay tiempo porque hay que atender. Otros habían comprado yuntas de bueyes, había que irlos a entrenar y no había tiempo. Otro, mis hermanos, estaba recién casado y no podía, y cada quien puso excusas. Entonces, bueno, si no, los invitados no vienen y no tienen tiempo, vayan por los caminos y traigan a todos los ciegos, los mancos, los cojos y los ciegos, y que vengan a mi banquete. Y eso representaba también a Israel, que Dios envía primero a Jesucristo a ellos como nación, como ese pueblo, y ellos le rechazaron. Y esos ciegos, mancos y mudos éramos nosotros, mis hermanos, los gentiles. Para ellos, hermanos, gentiles era inmundo uno. Para el pueblo judío en esa palabra, para el pueblo pagano, para el pueblo que no tenía relación con el Señor. Pero ahora está llamando a Israel primeramente, le dice, venid, le dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que Él está cercano. A veces, mis hermanos, cuando nosotros lo tenemos todo, mis hermanos, no le damos la importancia de lo que tenemos. Dios está llamando a Israel, a su pueblo, que se vuelva a Él. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Quiere decir que vendrá día que ya no le vamos a encontrar. Vendrá día que no vendrá, mis hermanos, donde vamos a encontrar, mis hermanos. Uno de los profetas menores dice, vendrán días donde vendrán hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Correrán errante de mar a mar y no la encontrarán, porque ya no estarán, hermanos, cuando la iglesia sea levantada. Ahora yo me doy el lujo de rechazar la palabra del Señor. Ahora tenemos el lujo, a este predicador sí lo pongo porque me gusta, es de mi tipo. Ay, no, este loquito. Pero finalmente es la palabra del Señor, dice la Biblia, oírlo todo y retener lo bueno. Aquello que sea para salvación, mis hermanos. Pero vemos que en general estamos alejados de Dios porque estamos en nuestra vida, estamos en nuestro tiempo. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que mi vida y mi tiempo es porque Dios lo está permitiendo hasta el día de hoy. Con solo que usted y yo, mis hermanos, nos levantemos, mañana ya no podamos respirar, ahí se acabó todo. 5 minutos fuera del agua seremos como peces brincando y muertos, y se acabó el yo, el fulano, el mengano, sino que ahora espiritualmente el pueblo de Dios, y hablando no solo en Israel, porque ahora la iglesia de Jesucristo, lo que un día levantamos la mano y confesamos ser hijos de Él, somos el Israel espiritual. Entonces ahora esta palabra, mis hermanos, es para la iglesia de este tiempo, para lo que decimos ser cristiano. Y si no somos cristianos, pues nos está llamando al arrepentimiento, a venir nuevamente, que le busquemos mientras. Quiere decir mientras, cuando dice mientras, porque no todo el tiempo Él va a estar por nosotros. Mis hermanos, como la gracia del Señor, porque ahora vivimos en el tiempo de gracia, la gracia se está terminando, el tiempo se está acabando, y después de la gracia vendrán, mis hermanos, momentos muy difíciles. Y dice el verso 7, deja el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Sabe que el impío es aquel ser humano que piensa a su manera? Que él tiene la razón, que él está en lo correcto, que él es don fulano, que él es don mengano, y que él tiene control de todo. Ese es actuar, mis hermanos, impíamente. Creer que somos superiores a Dios y que nosotros tenemos control de todo. Pero, mis hermanos, no nos damos cuenta que en realidad sin Dios no somos nada. Entonces ahora nos llama a nosotros, mis hermanos, que lo mucho o lo poco que podamos tener, aunque si tengamos o no tengamos, todo le pertenece al Señor, que reconozcamos su favor y su misericordia. El hombre inicuo es el hombre, mis hermanos, con pensamientos malos, negativos, mis hermanos, que quiere hacer su voluntad. Dice, inicuos pensamientos, vuelva hacia Jehová. En la palabra volverse es reconocer.
estoy en el camino incorrecto, estoy yendo por donde no debo ir, estoy actuando de la manera incorrecta, necesito a Dios en mi vida. Mis hermanos, para hacer riquezas materiales, la mayoría de gente que es atea a veces es la que tiene más dinero. No necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios porque Él es nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador, para vida eterna. Quizás le sea decepcionante a usted, pero el que menos teme a Dios es el que más tiene. Pero su gloria y sus riquezas es temporal. Ahora lo tienen todo, pero mañana no tendrán nada. Cuando dejen esta tierra, Jesús hablaba de la parábola de un hombre que dijo: alma, mira cuánto tienes, cuánto has hecho. Hay que ser los graneros más grandes, lo estoy diciendo de mi manera, parafraseando. Dice: ahora descansa porque tienes mucho, disfruta. Y dice: le haré los graneros más grandes, tendré muchas riquezas y descansaré y disfrutaré. Y Jesús le dijo: necio, y si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿a quién le quedará lo que amontonaste? Es malo tener, no es malo tener, mis hermanos, pero que el Señor sea el centro de todo lo que hacemos, mis hermanos, porque Él no me va a faltar. Un buen padre no va a dejar un hijo, sea que tenga o no tenga. Entonces es más importante el amor del padre y el amor de ese hijo en relación, mis hermanos. Lo más importante en la relación de una familia es la buena comunicación, la buena relación. Las cosas hoy están, mañana no están, pero el amor familiar, mis hermanos, Dios estableció ante todo la familia, la iglesia, porque somos la iglesia, el pueblo de Dios, y después el trabajo, mis hermanos. Porque si somos realistas, en nuestros países nos hacían falta muchas cosas, pasábamos situaciones difíciles, pero había más esa unión familiar, había más esa confraternidad de familia. Es más, cuando se muere un pariente está lejano, hasta mis hermanos no queríamos irlo a enterrar porque le teníamos aprecio. Y yo veo la ironía de este país, y es bien duro. Y veo de que cómo las cosas se dan vuelta. Un padre deja a un niño cuidando a que lo cuiden, se hace adulto, se va a la universidad. Cuando ese niño hace su familia, su hogar, él tiene su familia, y cuando ya no tiene tiempo para el padre, lo lleva a un asilo. Y como que se volvió la venganza, ¿no? Un extraño me crió, pues que te cuide un extraño. Y uno allá, el abuelo ya muerto, no quería irlo a enterrar porque amaba a ese abuelo. Hubieron muchas necesidades, pero hubo mucho amor. Pues usted y yo necesitamos el amor de Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en esta nación que cada día se va desgastando, cada día se va decayendo de una manera bien grande, mis hermanos. Es la nación más rica quizás económicamente hasta ahora, pero el Dios se está alejando de Estados Unidos. Entonces el cuerpo de Cristo necesitamos estar unidos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, un padre que ama, mis hermanos, no hay desobediencia que no pueda perdonar a su hijo. Pero cuando el hijo reconoce su falta, cuando el hijo dice estoy dispuesto y no volverlo a hacer, y viene con un corazón arrepentido, mis hermanos, el Señor es amplio en perdonar. Pero mis hermanos, si yo quiero ponerle condición a Dios, no, aquí no hay condiciones, porque Él es mi Señor, Él es mi Creador, yo tengo que someterme a Él. Entonces, si yo pongo las condiciones, no es Dios, somos socios. Y con Dios no, las cosas no son así. Él es sobre todas las cosas. Ahora vemos, Él es amplio en perdonar. ¿Qué perdona el Señor? Todo pecado. Y lo más importante es reconocer que somos pecadores, mis hermanos, y que solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad, mis hermanos. ¿Para qué? Para tener comunión con Él y tener comunión los unos con los otros como cuerpo de Jesucristo, mis hermanos. Así es de que es bien importante, el amor viene hacia arriba y desciende sobre cada uno de nosotros, porque Cristo demostró ese amor, aún siendo desconocido a nosotros. Pero como Él amó al Padre, Él lo cumplió a propósito con gente extraña, que sabiendo que íbamos a ser desobedientes, Él nos sigue amando, siente que Él es amplio en perdonar. Quiere decir que el amor de Dios, mis hermanos, es capaz de perdonar lo imposible, lo que para nosotros es imperdonable, lo que yo no soy capaz para perdonarme a mí mismo, para perdonar a los demás. El Señor sí me puede perdonar, porque nosotros, hermanos, jugamos con los pensamientos. Mira el verso 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el verso 8. Uno hace sus planes, uno dice lo voy a hacer así, porque las cosas son así, y si me dice así, le digo así, porque son así. Entonces, a nosotros hacemos de jueces, hacemos de señor, hacemos de todo, de fiscal,
Y hacemos de abogados cuando nos conviene también, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esos son los pensamientos de nosotros. Y el Señor dice, no, ¿y dónde estoy? Un momento. Mis hermanos, y por eso es que a veces no entendemos por qué pasan las cosas. Porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Y el Señor quiere que nos rindamos a Él. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Una vez decía un predicador de que con los pensamientos de uno, él ponía un ejemplo, que él una vez cuando estaba joven de edad y joven en el ministerio, que le dijo el Señor, para ver que sea tu voluntad, yo voy a salir a la calle, dice, y en la calle tal, y que dijo que hagan 3 carros del mismo color, parqueados, alineados así, y cuando salgo dije, no había ni un carro, ni del mismo color, ni ninguno, porque eso era mi pensamiento. Yo quería ponerle al Señor las pautas, lo que Él tenía que hacer, para ver qué será esa era mi voluntad. O sea, la mayoría de veces yo oro para que el Señor haga lo que yo quiero. Cuando es el Señor Jesús que decía, Padre, hágase tu voluntad. Pero a veces yo hago mi oración como guiando al Señor lo que Él debe de hacer. Y muchas veces por eso que no es que Dios no funcione o la palabra de Dios no se cumpla. No, yo lo estoy haciendo al revés de la voluntad del Señor, mis hermanos. Y el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Oye, si nosotros pensáramos como el corazón de Dios, viviríamos diferente vida, mis hermanos, alabando y glorificando el nombre del Señor, y tendríamos gozo y paz en nuestra vida, mis hermanos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. El hombre humano dice, carnal, yo lo hago de esta manera, porque yo soy don fulano y vengo del apellido tan mengano, y allá lo hacíamos y mi tierra se hacía así. Así se resolvían los problemas. Y hermanos, somos hijos de Dios ahora. Pero cuando estamos decaídos, dice, Señor, mira que yo soy tu hijito. Tú sabes que yo me porto bien. Hello, usted y yo sabemos que no nos portamos tan bien. Porque el Señor conoce mi corazón. Pues por eso, porque me conoce el Señor, mejor que no diga nada. ¿Se acuerda la oración del fariseo y el publicano? En Lucas 18. Dice que los dos fueron al templo a orar. O sea que los dos eran cristianos, ¿verdad? Los dos fueron al templo a orar. Y el fariseo, hermano, la palabra fariseo quiere que es un estudioso de la palabra del Señor, conocedor de la palabra del Señor, pero no practicante, que es lo contrario, ¿no? O sea, el ser fariseo no ser mal, porque el concepto fariseo, un hombre que lo miramos como malo. La Biblia nos compara incluso a nosotros cuando yo soy conocedor, pero no hacedor. Entonces, imagínense que yo sé cocinar y no cocino. Soy un fariseo en la cocina. Entonces no practico lo que digo que hacer. Tengo un rol ahí que dice chef, ¿verdad? Pero en realidad no cocino ni agua, se me quema. Y entonces pongo a los demás a cocinar y yo solo comer. Y les dicto qué deben de hacer, pero yo no cocino nada. Prácticamente así son los fariseos. Ellos interpretan la palabra del Señor para aplicársela a los otros, pero ellos no se lo aplicaban a ellos. Entonces el fariseo le decía, Padre, te doy gracias porque no soy como los demás. Así definitivamente. Ayuno tantos días a la semana y diezmo tanto, no como otros. Pero llegó el publicano. El publicano era aquellos hombres cobradores de impuestos. Hasta ahora en día el cobrador de impuestos no es como bien visto, porque como que se les pasaba la mano en aquel tiempo, también cobraban más de lo que debería ser. Pero ese dice que llegó arrepentido, quien aún bajo su cara no era capaz de levantarlo. Y te decía, ten misericordia de mi pecador. Arrepentido, no sabemos si momentáneamente o de corazón, pero el otro va y no como otro dijo todavía, tirándose al que estaba ahí. Quizás el publicano ni en cuenta que estaba el fariseo orando ahí, pero el fariseo sí le estaba tirando y justificándose. ¿Ante quién? Porque Dios lo conocía a ambos. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Quién salió perdonado? ¿Quién salió justificado? Aquel que ni levantó la cara. Pero el fariseo dice que estando en pie, más, y dice, o sea que el fariseo ni se arrodilló todavía, hasta con eso mismo había símbolo de humillación y reverencia a Dios, porque eso eran los pensamientos de él. Mientras que el pensamiento del publicano, a pesar de sus errores, entendía que había alguien sobre él, más poderoso, que no solo le podía perdonar sus pecados, sino resolver sus problemas. Así es que mis hermanos, dicen, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y dice el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
a mí me pone a pensar, entonces, ¿qué estaré pensando yo si que yo digo que estoy en lo correcto? Y Dios dice, no, Israel, ahí como que nadita hace falta mucho, ¿no? Porque son más altos. Imagine qué altura da el cielo a la tierra. Y que nosotros le llamamos cielo a esa capa de ozono, o sea, al espacio que miramos ahí, la distancia, mis hermanos. Pero cuando la Biblia habla del cielo, el tercer cielo, donde está el Señor, su presencia. Entonces, a donde está la presencia del Señor. Entonces, así es la distancia, pero cuando nos rendimos delante de Él, mis hermanos, y confesamos y reconocemos quiénes somos. Miren, mis hermanos, muy duro lo podemos ser nosotros, pero cuando alguien viene y nos dice, mire, mis hermanos, esta situación está así. Uno, ¿quién le puede obligar a alguien que haga las cosas si vemos que es un humano que está pasando situaciones? Pero a veces el orgullo, a veces nos ciega. Lo que le pasó al fariseo, y por eso Dios dice, un momento, no sigas tu camino, párate y sigue mi camino, el correcto, porque ese es el que te va a llevar al camino al cielo. La palabra del Señor dice, porque dice, hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, ese proverbio, pero su fin es de muerte. Es hacerlo a nuestra manera, mis hermanos. Así es que como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos del Señor. Pero cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, era para seguir el camino de Él. Sí, para seguir mi camino, pero estábamos perdidos allá, ya sabíamos para dónde íbamos. Si usted y yo dedicamos a servir al Señor, es porque queremos vivir en su voluntad. Yo no sé usted, pero yo quiero ir al cielo. Entonces, para ir al cielo, dice que el cielo, dejemos lo hermoso, lo bello, pero el cielo es santo. El Señor es santo, es justo, es perfecto. Entonces los que van a llegar allá tienen que ser calificados. Santos, justos, de amor, porque Él es de amor. Perdonadores, porque Él perdona también. Y tantas cosas, mis hermanos, que si miramos la lista y digamos, no sé, pues quizás podemos, ay Señor, yo creo que si es por nuestra fuerza, mejor no voy a ir. No, hay que estar en obediencia con el Señor arrepentido, porque solo con la sangre de Jesucristo. Había un coro bien antiguo que cantábamos los de mi edad que decía, para ir al cielo no se necesita ser un astronauta, ser un aviador. Solo con la sangre de mi Cristo y de mi Salvador. Mire qué hermoso, para ir al cielo, mis hermanos, ese es el mejor boleto, la sangre de Jesucristo, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y miren lo que dice el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, o sea, la nieve cae y la lluvia ya no regresa para arriba y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir, mis hermanos, que si la palabra del Señor cae en mi vida, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar, tiene que haber un cambio en mi vida. Reacción va a haber, mis hermanos, positiva o negativa, pero el ser humano no nos podemos quedar así como que nada pasó. Porque la palabra del Señor esa es, pero tiene que haber esa disposición. Cuando Jesús habló de la palabra y del sembrador, Él habló que una de las cosas que podía suceder para que no diera fruto o diera bueno o de calidad, depende de la tierra. Dijo, parte cayó junto al camino, se la comieron las aves, parte cayó entre los espinos, creció, pero luego los espinos la ahogaron, parte quedó en poca tierra, nació, pero el calor vino y la mató. Pero parte cayó en buena tierra y dio al 30, al 60 y al 100 por uno. Mis hermanos, que seamos de los del 30, ¿verdad? Que seamos de los 60, pero si fuéramos del 100, pero lo importante es dar fruto. Porque el que da fruto, mis hermanos, es para honra y gloria de Dios Padre. Así es de que esa palabra necesita caer en nuestra vida, mis hermanos. Y dice el verso 11, así será mi palabra. O sea que cuando la palabra del Señor sale, mis hermanos, no va a ser en vano. Si alguien no la toma, alguien la tomará. Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, o sea, lo que Él quiere. No es que yo use la palabra del Señor para hacer lo que yo quiero. ¿Saben, mis hermanos? Que cuando usted y yo estemos delante de la presencia del Señor, no es que el Señor me va a decir, Israel, mira, porque tú fuiste así, me voy a juzgar mal. O me va a decir, Israel, mira, tú fuiste bueno. El Señor va a ir a la palabra del Señor. Y esta palabra nos va a justificar. Vamos a ser hallados obedientes, salvos, o esta palabra es que me va a condenar. Porque muchos dirán, ay, es que Dios es malo. No, Él ya puso su regla. Es el manual de vida. Yo le digo, este es el GPS, le digo yo. Allí cuando nosotros agarremos, si voy para el norte, pues tengo que ir para el norte, no para el sur.
Mis hermanos, entonces somos allá personas adultas y de buen entendimiento. Entonces usted y yo escudriñemos. La Biblia dice escudriñar las escrituras. Os parece que en ella hay vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesús, el Señor y Salvador de nuestra vida. Así que esa palabra no regresará vacía, sino que hará lo que el Señor quiere en aquellos que se dejan también que la palabra caiga. ¿No? El que se somete a todo, mis hermanos, va a tener fruto. El atleta, si no lucha legítimamente, no va a recibir premio. En el Señor, mis hermanos, el premio más hermoso es tener vida eterna con Él, mis hermanos. Porque, no sé si usted sabía, pero tenemos que saber, todos somos eternos. Este cuerpo se queda acá, la materia vuelve a la tierra, pero hay un alma, espíritu que usted y yo, Dios depositó en nosotros, y es el que un día estará delante de la presencia del Señor. Vemos que unos irán a estar con Él y otros, mi hermano, irán al castigo eterno. Depende de lo que usted y yo tomemos las decisiones correctas. Yo solo quiero que vayamos siempre a Isaías, pero luego al capítulo 1. Isaías 1:18. Es un versículo muy conocido. Yo creo que la mayoría lo sabemos de memoria, ¿verdad? Isaías 1:18. Muy conocido. Isaías 1:18. Y está hablando de venir también. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y este es el Señor hablando, mis hermanos. Venid luego, dice Jehová, otra vez el Señor con nosotros porque nos ama. Venid luego, dice Jehová, y dice, y estemos. Venid luego, dice Jehová, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Como que dice que las cuentas tengan cabales. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, vendrán. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Miren lo que dice el verso 19. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra. O sea que el Señor está llamando, pero esto va a ser para los que quieran. Venid luego y estemos a cuenta. Qué bonito es cuando uno va al banco y le dice, Señor, usted ya no debe nada. Cuenta saldada. No se me olvida cuando yo tenía como unos 17 años, mi papá había hecho un préstamo para un banco. Imagínate, era una eternidad pagar eso, y él viajaba porque tenía su hermano mayor en Guatemala, y yo tengo el mismo nombre de mi papá, y yo aprendí a hacer la misma firma de él. Pues una vez que yo encontré un dinero ahí, entonces fui al banco y le dije, bueno, aquí vengo a pagar lo demás, y segundo, después de que aún faltaba, pero movieron ese muchacho de 7 años, los banqueros me aceptaron y yo firmé y me dieron la escritura de regreso y me dijeron, usted ya no debe nada. Entonces, como uno se siente, y cuando yo llegué a la casa con las escrituras no podían creer, yo lo vi como un juego, como algo que bonito, ir al banco a hacer algo, como un trámite, pero yo no sabía que a mí me habían dado las escrituras del terreno de mi padre que lo había hipotecado, qué sé yo, para hacer negocios ahí. Pero vemos, mis hermanos, qué bonito cuando ya uno no debe nada, ¿verdad? Y el Señor dice, miren luego y estemos a cuenta. La grana, mis hermanos, el carmesí son colores rojos, fuertes. Entonces, si tus pecados fuesen como la grana, si mi situación sea como lo que sea, mis hermanos, si venimos delante del Señor, el Señor lo va a resolver. ¿Acaso Dios, mis hermanos, si yo no le conozco, si yo creo que no es poderoso, es porque no le conozco? Él es invencible en todo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Jesucristo, mis hermanos, Él venció a la muerte, venció a la tumba, al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre para honra de gloria de su Hijo amado. Entonces vemos, dice, rojo como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero el verso 19, me comprometiste si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra. Quiere la palabra del Señor. Porque yo quisiera tener muchas cosas, pero no quiero poner el trabajo. Yo quisiera tener lo que tiene don Fulano y Mengano, pero don Fulano y Mengano a qué hora comienza a trabajar y a qué hora se levanta. No, yo voy a las 10 de la mañana a ver qué sale. Entonces no va a salir nada. Nada va a pasar. Entonces en el Señor así también. Y seamos realistas, ¿no? Que a veces decimos, ¿por qué no pasan los milagros de hace tantos años? Por eso me gusta aquella alabanza que canta este español, que dice, ¿dónde están esos hombres como Elías? ¿Dónde están ese niño que mató al gigante?
¿Dónde están esas mujeres como Esther? Entonces buscadme y viviréis, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede? Porque no estamos pagando el precio. ¿A Dios ha cambiado? No, Dios no ha cambiado. Nosotros que hemos cambiado. ¿En qué sentido? Hemos dejado de hacer lo que debemos de hacer. ¿Por qué no suceden los milagros? Porque el milagro tiene que comenzar en mi vida. Tenemos que dejarlo todo para que el Señor sea glorificado en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Y cierro con este versículo, mis hermanos. Vamos a Apocalipsis 3:20. Aquí está hablando a la iglesia directamente, mis hermanos, porque está hablando a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia le habla el Señor a través del apóstol Juan. Apocalipsis 3:20. Y esto es como individuos, mis hermanos, como cristianos. No le habla en converso de, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mis hermanos, comienza como personalmente, como individuos, de ahí en grupo y en todo el cuerpo de Jesucristo. Que comience el Señor con mi vida. Yo creo que ahí comienza como que el que dice, no, porque esta nación no cambia, porque la gente no tiene buenos hábitos. Que los hábitos buenos comiencen en nosotros. Yo, ¿por qué no pasa a esta nación? Pues si hay que orar por la nación, que comience yo a orar por la nación. ¿Por qué en la familia no está pasando eso? Pues que comience a pasar en nuestro entorno. Que nosotros provoquemos las cosas buenas, mis hermanos. El Señor entonces está llamando a la puerta de cada uno de nosotros. Está tocando la puerta de Israel, está tocando la puerta de las iglesias, está tocando la puerta de los pastores, de los grandes siervos de Dios de todo el mundo. Porque Él está llamando, mis hermanos, que le abramos la puerta. Como dijo alguien, la puerta más difícil de abrir es la que se abre por dentro, que es la del corazón, mis hermanos. Mis hermanos, tenemos que madurar en el Señor. Cuando usted y yo, veámoslo como adultos, cuando usted y yo tenemos un objetivo en la vida que tiene sentido y valor y es un sueño, ningún obstáculo nos detiene, nos ponemos meta y lo logramos. Pero entonces la vida espiritual debería ser la número uno. Que sigamos adelante, que el reino de los cielos se le hace fuerza, pero los valientes lo arrebataremos. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor.